con Dios. Muy bien, y dice así: el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham, mucho tiempo antes de que éste viniera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se le daría a su descendencia a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas, y así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente vio que uno de ellos reñían y queriendo ponerlos en paz les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo, ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y ahí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió, descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador juez?, fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar prodigios y señales durante 40 años en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones, a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Versículo 51, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes se habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes se habían entregado y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no lo obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios.
Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Impresionante que cuando uno habla la verdad o dice las cosas que tiene que decir o se apega a lo que dice la palabra y proclama lo que tiene que ser lo correcto, va a traer oposición. Y verdaderamente Esteban, bajo la perspectiva que yo estoy leyendo, no sé si a mis amigos les pasó igual, pero yo tenía más como al mártir Esteban, como aquel sumiso hombre, pero no le había, a pesar de que lo he leído, no había recapacitado en la cantidad de contenido y la fuerza que tenía para hacerlo, cómo se plantó y le costó la vida, literalmente, le costó la vida. Sin embargo, y esa parte no sé si a ustedes les causó lo que me causó a mí, dice, pero ustedes recibieron esta información, ustedes realmente la tuvieron y no hacen nada. O sea, y ángeles mismos revelaron cosas. De verdad, es asombroso ver un hombre que está comprometido con lo que tiene que hacer. Y no sé, Ingrid, ¿qué te causa poder escuchar un Esteban así? Por supuesto, la conclusión de la historia, ya la sabemos, es registrado como el primer mártir de la historia. Y no sé si uno está como o quisiera hacer esa categoría, ¿verdad? Bueno, dije lo que tenía que decir y soy el mártir número tal, ¿verdad? No sé si es lo que queremos. Sin embargo, sí sé que Dios nos demanda a presentar defensa ante aquel que nos demanda esperanza de nuestra fe y decir esto es lo correcto, pero lo hacemos con mansedumbre, pero no dejamos de decir ni diluimos el mensaje de Dios, ¿verdad? Sí, la fuerza del mensaje de Esteban realmente era contundente y él estaba convencido de la verdad. Y eso lo hizo también dar ese mensaje tan poderoso, porque él empieza narrando la historia que todos sabían, todos conocían la historia de Moisés. Era costumbre del pueblo de Israel contar esa historia de generación en generación e ir viendo cómo Dios los había llevado de ser esclavos a ser libres. Pero él estaba hablando de levantar ese tabernáculo. Y muchos en el pueblo de Israel se habían centrado en los templos, en lo físico, en lo que lograban ver sus ojos. Pero aquí ya Esteban ya estaba hablando de esa presencia del Señor y del envío del Espíritu Santo a las vidas ya de nosotros como seres humanos, pudiendo tener a Dios con nosotros, haber visto a Jesús resucitar. Y la salvación era importante para Esteban compartirlo, aunque sabía que los estaban viendo, dice que le rechinaban los dientes, que no puedo ni imaginar con qué odio lo estaban viendo, pero él no se detuvo de hablar la verdad y no se detuvo de esperar que muchos estuvieran ahí, tal vez en el momento apedreándolo, pero sabiendo que más adelante ya había un personaje, Saulo, viéndolo morir por sus creencias tan firmes, que más adelante yo creo que en la conversión de Pablo definitivamente Jesús hizo todo lo que tenía que hacer ahí para que él se salvara, pero creo que él se recordaba de un Esteban muriendo por algo que era cierto. Y él se recordó de eso y vio este joven, lo que decía era verdad. Y saben, hoy en día las redes sociales, como vamos a hablar un poco de esto, tienen muchos haters también, ¿verdad? Y cuando uno tiene un pensamiento y cuando uno tiene algo en lo que está claro, no tardan en salir esas personas que van contra de ese pensamiento, pero saben, hay que mantenerse firme sabiendo y entendiendo cuál es la verdad y sabiendo que esa verdad puede vencer todos los obstáculos. En este caso hubo un mártir, como tú decís, pero más allá había algo poderoso que al final de cuentas lo que estaba viendo Esteban valía todo, ¿verdad? La gloria de Dios. Y creo que de eso se trata también. Y ahí comienza a recibir esta nueva connotación la palabra mártir, que significa testigo. Realmente es decir la verdad, pero comienza a asociarse luego a quienes estaban dispuestos a entregar su vida diciendo la verdad. Pero si yo quiero tener la valentía de Esteban, lo que más anhelaría es tener ese corazón ustedes. Porque luego de haber dicho la verdad, luego de haberla dicho de esa manera, con esa valentía, le puede decir a Dios lo que había aprendido de Jesús. Padre, te pido, Señor, te pido que no les tomes este pecado en cuenta. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces eso? Eso a mí me revela. No solo tenía agallas ese tipo, no solo tenía esa autoridad, tenía el corazón bien puesto, estaba en el lugar correcto. Te pido que no les tomes en cuenta este pecado.
ahí se da cuenta uno, este sí era seguidor de Jesús. Porque Jesús había logrado decir eso, pero él no solo lo escuchó, lo puso en práctica. Y creo que eso a mí es lo que este pasaje en especial me ha cautivado siempre, ¿verdad? Cómo este hombre sí le puso atención. Y ahí se comprueba, ¿verdad? A la hora se comprueba el corazón, ¿verdad? Imagínate llegar al cielo con esas últimas palabras, decís, mi hijo, me pusiste atención. Definitivamente. Y a mí sí me gustaría construir sobre lo que está diciendo Ricky, porque creo que es una clave. Cuando a veces uno lee esto y dice, ala, a mí me gustaría tener esa valentía definitivamente, pero cuando lo que decía Santulio, que a veces uno mira solo la parte sumisa, pero a veces no mira la parte firme, ¿verdad? Pero firme no significa necesariamente ofensivo. En este caso era ofensivo lo que les estaba diciendo, pero no tenemos que relacionar eso a que tiene que ser per se. Cuando dice, pero son duros de cabeza, de corazón y de oídos, uno dice, ala, ¿qué? Eso sí los estaba insultando, puedo pensar yo. Pero fíjense que veo que el objetivo, él llegó como que hasta las últimas consecuencias, viendo si ellos podían entender. Él les estaba explicando todo, decir, mírenlo en A, mírenlo en B, mírenlo en C, mírenlo en D, es decir, mírenlo en Moisés, mírenlo en David, mírenlo. Él estaba haciendo todo lo posible, incluso a llegarles a hablar fuerte, con tal de darles el mensaje. No era por insultarlos, es lo que miro yo, porque si fuera por provocarlos, al final su oración habría sido diferente. Hubiera sido, Señor, y recuérdate que yo nunca les hice nada, ¿verdad? Y que ellos deben de pagar. No es justo, ¿ah? No es justo, sino que al contrario, él sabía que estaba en sus últimas, que iba a tener que dar la vida. Y dijo, yo, aunque sea en lo último, aunque sea molestándolos, yo quiero darles el mensaje. Esa es la idea que a mí me da, la estoy infiriendo, ¿verdad? Pero es una actitud diferente. Cuando alguien se pone firme porque está como peleando por lo que él quiere, a cuando alguien se pone firme porque pelea por lo justo, porque pelea por los demás, por alguien que lo necesita. Entonces creo que sí podemos diferenciar y ver que inspirarnos, ¿verdad? Que hay cosas por las que vale la pena pelear, hay cosas por las que vale la pena decir algo fuerte, ¿verdad? Pero no es con el objetivo nunca de lastimar, de insultar. O alguien dice, no, yo, como dicen, hay un dicho en Guatemala, ¿verdad? Que dice, yo no tengo pelos en la lengua, dicen, ¿verdad? Pero pues nadie tenemos, ¿verdad? El asunto a veces es una forma de justificar ser ofensivo, cuando la Biblia también nos dice que nuestra conversación que sea sazonada con sal, ¿verdad? O sea que hay un equilibrio entre poder ser firme, ¿verdad? Y no necesariamente ser ofensivo. Y en Esteban vemos una inspiración de alguien que se mantuvo hasta las últimas consecuencias, pero que mantuvo su corazón. Ese es como el detalle, ¿verdad? Ajá. Incluso al final podía amar a estas personas con las que estaba discutiendo. Y fíjense que en el versículo 1 dice, el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dices? Y Esteban respondió, escúchenme, padre y hermanos. Miren cómo arranca él, ¿verdad? Pero lo que él aquí hace es ese recuento que les decía al principio de la historia de la nación de Israel, pero la forma en que lo hace, a mí, aparte de lo que ustedes decían, que me parece un equilibrio. O sea, ese hombre sumiso, al final, muere, y él es el primer mártir, luego tenía la fuerza, pero al final cierra con esas lindas palabras, pero por el otro lado, era un hombre preparado. Él conocía, o sea, él agarra y hace un discurso completo y hace un repaso, no solo de la historia de la nación, pero habla de los patriarcas, habla de Moisés. O sea, él tiene una elocuencia, y no solo elocuencia, pero preparación. Y entonces venía a mi corazón esta cita que creo que tenemos que tener como pivote central el día de hoy, que es 1 Pedro 3, 15 y 16. Dice, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y si lees la siguiente parte, dice, pero háganlo con mansedumbre. Con mansedumbre. Imagínate, pero háganlo con mansedumbre. O sea, el reto nuestro, y cuando hablamos de afilar la espada no quiere decir que agarremos nosotros la espada, la afilemos y agarremos a espadazos a la gente. O sea, no es eso lo que estamos hablando. Afilar la espada es afilar esa arma con la que nosotros vamos a hacer incisiones eventualmente, va a ser puntual como quien agarra un bisturí. Vamos a tomar la palabra, pero no para agarrar a bibliazos a la gente. Vamos a agarrar la palabra y vamos a tomarla para traer esperanza, vida, bendición. Eso es lo que hacemos y lo hacemos con mansedumbre. Nosotros no traemos las verdades de la Biblia, agarramos a bibliazos a la gente. Es que no es a lo que Dios nos llamó. Y sabes que eso que decía Huguito tiene que ver también con esa relación que tenemos con Dios, de tal manera
que sabemos que aunque las personas tal vez no nos entienden o a él en este caso lo estaban matando, vale más lo que estamos viviendo con el Señor. Y las intenciones no es ganar un argumento, ¿verdad? No me voy a preparar por ganar, a ver cómo lo digo más chilero, ¿verdad? Más bonito, sino que es por llevar la verdad. Y ganar la gente. Y de alguna manera yo me recuerdo tanto del Salmo 73 que habla, este salmista empieza a hablar y dice, las personas malas prosperan, a ellos les va bien, pero dice al final, hasta que entré a tu santuario y comprendí el fin de ellos. Y al final ese salmo termina diciendo, Dios es la fuerza en mi corazón, Dios es la fuerza en mí y mi porción es Jehová. Y entonces, ¿de qué se trata? La vida al final, queridos amigos, es encontrar que en el Señor está la llenura de nuestro corazón y que lo podamos compartir con los demás. Y ahí era el anhelo. Digamos, en este caso, podrían haberle dicho a Esteban, no hables tanto, te va a pasar esto. Pero él tenía un fuego en su corazón por esa misma relación con el Señor y estaba viendo la gloria de Dios. Yo no podía dejar de ver eso. Y al final hay una perspectiva eterna en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y sea lo que sea el precio de lo que tengamos que pagar, en este caso estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria del Señor, y él no podía dejar de hablar y de decir lo que estaba pasando en su vida, ¿verdad? Y lo que tenía que decir en ese momento. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que estamos llegando a un punto interesante de oración en el que tenemos que entregar al Señor todo este contenido, lo que estamos leyendo, la lectura que hemos tenido, pero quiero leerles rápidamente Eclesiastés 3:11, que fue parte de un devocional que hoy en la mañana yo tuve. Y me llama la atención porque dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Esa noción de eternidad es lo que nos está diciendo Ingrid. Es exactamente eso. Y querido amigo, si tú estás ahí en este momento y te estás preguntando, sí, pero ustedes no conocen a la gente con la que trabajo, cómo quieren que yo sea amable, si me ofenden, si me lastiman, si me gustan por ser cristiano. No sé cuál sea tu posición o tu posiblemente asignación de parte de Dios, pero sí sé que podemos orar. ¿Para qué? Para decirle, Señor, ayúdanos a tener ese equilibrio en nuestra vida y tener esa capacidad de la que estábamos aprendiendo de este hombre, de Esteban, y prepáranos tú. Así que, ¿qué te parece, Ingrid? Que oremos. ¿Por qué no oramos? Para dar gracias a Dios. Hay muchas damas también que están haciendo tanto trabajo, no te diría biocupacional, porque no es un trabajo así, pero que cubren su hogar, que cubren su trabajo, que salen a trabajar, que preparan a mamás solteras. Hay tanta gente que necesita este tipo de oración, así que oramos. Sí, oremos. Gracias. Señor Jesús, gracias porque tú eres siempre la fuente de nuestra vida y todo lo que anhela nuestro corazón. Hoy, Señor, te queremos pedir que podamos nosotros ser como Esteban, que podamos buscar siempre la verdad y podamos comunicarla de la mejor manera, pero sobre todo que nos llenemos de ti, que nos llenemos de tu presencia, que tu Espíritu Santo nos llene, nos sature y que sepamos cuál es la verdad de todo eso, las intenciones de nuestro corazón, que sean agradarte a ti, que sean siempre dar buen testimonio de ti como lo hizo este siervo tuyo. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos en todos los roles que desempeñamos, ayúdanos a poder ser ejemplo también de nuestra vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial recordando que las empresas que creen, apoyan y sobre todo se identifican con la visión de vaya con Dios. Volvemos. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Muy bien, atención padres entonces. El control de las pantallas y los menores. Para iniciar el tema, te recuerdo que en el capítulo La soledad y su influencia en la salud, conocimos a Vivek Murthy, toda una autoridad y experta en temas de salud en Estados Unidos. En mayo de 2023 presentó un documento donde compartía su preocupación por el uso excesivo de las redes entre los jóvenes. En él subrayó algo que ya sabemos. Las plataformas están diseñadas para ser adictivas. Insistía en que había que trabajar para proteger el correcto desarrollo cerebral del adolescente. El Dr. Murthy analizó las ventajas que aportan, nos conectan y nos acercan a otras personas,
nos sentimos parte de algo, son una vía de escape en momentos complicados y apoyan a los grupos más discriminados, pues la gente busca a otros que se sientan como ellos. Pero expresó también las desventajas. Incrementan la ansiedad, se relacionan con conductas autolesivas y trastornos alimenticios, influyen muy negativamente en la autoestima, sobre todo en las niñas, generan problemas de sueño y activan comparaciones constantes. No olvidemos que si te comparas, sales perdiendo, porque sueles infravalorar tus cualidades y sobrevalorar a la persona a la que observas. Murthy expuso cifras actualizadas en su país. El 95% de la población de entre 13 y 17 años tiene acceso a las redes. El principal factor de riesgo es el tiempo de exposición. Los jóvenes pasan en torno a 3,5 horas diarias enganchados en el scroll a las redes. Un 25% pasa 5 horas y una séptima parte más de 7. El 14% de los adolescentes de entre 13 y 17 años cuenta que las redes le hacen sentir mejor. El 64% ha sido atacado o humillado con mensajes de odio. Un tercio usa pantallas hasta medianoche. El 33% de las chicas de entre 11 y 15 años admite estar enganchada a alguna red social. Y esos números pueden ser alarmantes. Y dice la autora, me alegra saber que esta inquietud se ha convertido en una preocupación real de algunas administraciones públicas. Desde diferentes instituciones ya se habla de generar entornos digitales sanos, saludables y seguros para los jóvenes. De manera que si no se pueden eliminar los riesgos, al menos se puedan advertir y regular mientras se educa para confrontarlos. Al igual que se controla la venta de alcohol, tabaco, drogas o ciertos medicamentos, el acceso a determinadas aplicaciones o contenidos digitales también debe restringirse o controlarse. Asociaciones estadounidenses como la Academia Estadounidense de Pediatría o la de Médicos de Familia expresan hoy también su inquietud, ya que las aplicaciones no tienen como prioridad potenciar el desarrollo de los niños, sino favorecer sus vulnerabilidades. 3 de cada 4 padres en Estados Unidos consideran que cada vez es más complicado educar a sus hijos y que las redes tienen gran parte de la culpa, allá y aquí también. Sí, y dice que el 80% cree que la industria tecnológica debería proteger a los menores de contenidos perjudiciales. Algunos piensan que son los padres quienes deberían encargarse de guiar a sus hijos en la introducción a los dispositivos. Como madre de familia, dice la doctora, estoy convencida de que si el sistema no ayuda un poco, es difícil conseguirlo. Es un símil distinto, pero si la comida que damos a nuestros hijos tuviera riesgo de enfermarles, necesitaríamos que nos alertaran, que nos avisaran o incluso que esos productos no se comercializaran. Del mismo modo que cada vez tenemos más información sobre los procesados, los fritos o el azúcar, conocer estos temas ayudaría mucho a los padres a tomar decisiones al respecto. El doctor Murthy y otros especialistas en diferentes lugares del planeta empiezan a replantearse cuál es la edad idónea para el inicio del uso de las pantallas. Algunos opinan que no debe ser antes de los 13 años. Otros creemos que esa edad no debería adelantarse a los 16. Me dirás, pero es que es imposible. Soy consciente de que una cosa es lo recomendable y otra lo factible según las circunstancias. De la misma forma que un joven de 18 años que legalmente puede conducir no empieza con un coche excesivamente potente. Aquí también la introducción ha de ser progresiva. He hablado de este tema con pediatras, psicólogos, psiquiatras, policías e incluso ingenieros informáticos. No es una decisión fácil, ya que existe el miedo a la exclusión, a ser apartados por sus compañeros. Ningún padre quiere que su hijo sea el diferente o el raro, y la presión social es muy fuerte. Por eso los movimientos sociales, educativos, divulgativos y políticos son esenciales. Entre todos logramos proteger la salud mental y evitar un comportamiento que se ha extendido y que tiene graves consecuencias como el cyberbullying o el acoso en el entorno digital. En los últimos tiempos, por las técnicas que emplean las empresas para enganchar a los usuarios, la Unión Europea también se ha vuelto consciente de que los programas explotan la vulnerabilidad de los individuos en términos de atención y sistemas de recompensa. Desde Europa surge de nuevo esta reflexión. Si el alcohol y las drogas están sujetas a normativas, ¿cómo es posible que las redes, con su enorme potencial adictivo, no estén reguladas? Impresionante. Y la verdad es que es una pregunta que nos hacemos nosotros también acá.
porque creo que hay leyes y cosas que también aquí podemos en Guatemala normar. Pero bueno, quienes defienden la creación de las leyes sobre las redes afirman que su diseño puede causar daños físicos y psicológicos, pérdidas de concentración, disminución de la capacidad cognitiva, agotamiento, etc. De hecho, en octubre del 2023, el Parlamento Europeo aprobó un proyecto en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor para investigar, examinar y prohibir el scroll infinito. Solo imagínense eso ustedes. O sea, ese scroll infinito honestamente es adictivo. Yo recuerdo que hace unos años, tal vez hace un par de años, que mi nieto tenía 3 años y medio más o menos, y le pusieron un video en un restaurante. Estábamos en un restaurante y estaba viendo un video. Hay un ratito donde, aunque cuando ya nos desesperamos un poquito, decimos, póngale un video al muchachito. Entonces estaba viendo su videito, sus caricaturas. Pero yo me di cuenta que de repente empezó a entrar una notificación, porque era un teléfono que le habíamos dado, que era uno de los que uso. Entonces de repente empezó a entrar una notificación y él con su dedito solo hacía así y quitaba la notificación. 3 años y medio. O sea, estaba quitando la notificación para seguir viendo su programa. Y yo dije, no puede ser, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿Verdad? Y me llamó muchísimo la atención, porque creo que ese scroll infinito es exactamente lo mismo. No nos damos nosotros cuenta y seguimos y seguimos. Y ¿saben qué? La Biblia es tan sabia. Pero hay un texto que voy a buscar ahorita para traérselos. Dice que no se cansan los ojos de ver. Dice, fíjense usted. O sea, los ojos no se cansan de ver. O sea, ahí vas a estar viendo y viendo y va a ser insaciable tu vista, tus ojos, porque son las ventanas del alma. Y vas a estar viendo y viendo y viendo. Y por eso tenemos que tener conciencia. Yo veo mucho con un chat de amigos que tengo y que últimamente, derivado del campeonato de los 3 copas que ganó el Barcelona, incluyendo la Liga Española, pues, lo tenía que decir, vamos. De alguna manera lo tenía que decir. No hay minuto deportivo, pero bueno. No, pero fíjate que derivado de todo eso estábamos hablando. Pero cuando que se trata de que me molesten, porque yo no molesto a nadie, vamos. Cuando se trata de eso, yo les digo, miren, ahorita como a las 10 de la mañana, aquí les va mi porción, porque estoy en mi hora de café, ¿verdad? Entonces, y lo que trato de hacer es circunscribirme a esa hora, ¿verdad? Para entrar a la plataforma y empezar a mandar algunas cosas para bendecir a mis amigos. Y entonces para que se sientan amados. Me sientan amados y atendidos, sobre todo. Entonces se las mando, pero es mi hora de café. Pero si yo no tengo ese cuidado, cuando uno va al baño, cuando está tomando café, es que los jovencitos no solo son ellos. Todos estamos expuestos a eso. Recientemente aquí en la iglesia entré a uno de los baños y también había una persona oyendo un contenido y yo digo, con razón, no salen del baño, ¿verdad? O sea, porque están oyendo los contenidos. Entonces, ¿será que se apura, por favor? Así, a ver, voy, me toca. Sí. Pero Ingrid, no estamos exentos nosotros como adultos tampoco. Y de alguna manera, como estamos hablando del papel de los padres, también nos estamos siendo de muy buen ejemplo, ¿verdad? Exacto. Porque en algún momento de pronto sabemos, ay no, esto no debe ser tan adictivo, no debe de ser así con mis hijos, pero nosotros debemos de poner el ejemplo y nos cuesta definitivamente. Y aquí en la lectura había una parte donde la autora dice, algunos piensan que son los padres quienes deben encargarse de guiar a sus hijos en la introducción de los dispositivos. Y yo le doy toda la razón, debe ser así, sin el algunos. Todos deberíamos estar de acuerdo en esto, ¿no? Sí. Y realmente sí somos los padres, pero ahí entra la conciencia de qué estamos haciendo nosotros con esto. Nos hemos dejado embaucar también y caído en esta trampa de las redes sociales, que si bien es cierto, ya hemos hablado y a lo largo de estos programas se ha hablado, no es que sean las malas, sino es el uso de cómo se dé. Y ayer platicando un poco con mi hija me decía, mira, es que no son solo las redes, sino que es realmente la adicción al dispositivo en sí, me dice, porque andas ahí no lo puedes soltar, que dónde lo tenés, ¿verdad? Ayer hablaban, incluso me llamó mucha atención, me encantó el programa ayer también, que ya estás sintiendo las vibraciones sin que realmente esté vibrando el teléfono. Sí, ¿verdad? Yo quería orar por aquello. Yo estaba llorando. No, pero nos entra, nos entra de repente el llamado de atención. Y yo incluso en algún momento me di cuenta, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, a lo que les invitamos, que vayamos delante del Señor a decirle, Señor, ayúdame a entender si yo soy la que estoy cayendo en esto, porque quiero guiar bien a mis hijos y poner límites razonables, pero con autoridad, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros decimos, yo estaba diciendo, estoy viendo demasiado redes sociales, estoy viendo todo, en cuanto agarro el teléfono, me voy a ese icono azul con una letra F, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, lo primero que hacía era eso. ¿Y saben qué hice? Lo puse en la 4ª pantalla, lo escondí. Y de verdad bajó una
gran cantidad. Entonces sí tiene que ver con nuestras acciones. Y aquí es donde ella dice, nosotros tenemos que tomar acción, ser disciplinados, pero también que nos ayuden un poco, ¿verdad? En este caso, a regular ciertas cosas. En eso podríamos estar a favor o en contra. Yo creo que aquí se va a hacer algo interesante. ¿Qué pensamos cada quien? Aquí tengo ya Destapamos a Ricky la que olla. quiere hablar. Pero no se trata de quién gana o quién, sino que realmente está en nuestra cancha. Como padres está en nuestra cancha. Definitivamente. Y es que debiéramos de ser los primeros que hablan de cualquier tipo de tema, aunque no seamos los expertos en todos los temas. Deberíamos de introducir los temas y nosotros encontrar la información. Por ahí alguien me decía, es que cada vez necesito más información porque cada vez como padres estamos nosotros viendo que nuestros hijos están expuestos a mucho más. Seguro, pero nosotros somos responsables de esta generación y debemos de hacer el trabajo que nos corresponde. Y ese trabajo es, número uno, darles la seguridad de pueden preguntar. Nosotros debemos ser esa puerta abierta para preguntas, porque si nosotros no somos la puerta abierta, el dispositivo es la puerta abierta y cualquiera está dispuesto a darles basura por información y por respuestas. Pero entonces nosotros también tenemos que gestionar nuestro uso de las redes sociales. ¿Cómo gestiono yo el uso de las redes sociales? A mí me cuesta y como diría Pablo en Corintios, ¿verdad? No dejo que nada me controle, las elimino ustedes. Y entonces las tengo que volver a descargar, tengo que volver a loguearme. Esa pausa que mencionaban ayer nuestros amigos, esa pausa me ayuda a mí. Ay no, ya, qué pereza, ¿me entiendes? Entonces yo me pongo las trabas, porque si no, yo sería ese que decía un amigo, mira, hasta los niños saben usarlo. No. ¿Verdad? Está así para que todos lo puedan hacer de manera intuitiva, como decías, pero no sé por qué te estás riendo. Te conozco, algo me quiero molestar, pero las elimino. No, es que estaba acordando, como hoy es miércoles de recuerdo, me estaba acordando de una canción que decía, no controles mi forma de scrollear, porque no, porque es total, ya todo el mundo gusta. No, y es que así es, hijitos, scrolleamos y me llama la atención porque el tema es la trampa digital. No estamos hablando de lo malo o de lo digital, es la trampa que podemos caer en esa área digital. Y como hemos aprendido en estos últimos días, yo creo que esa es parte de lo valioso de este libro que estamos leyendo, que nos hace ver cómo funciona nuestro cerebro. Y alguien no puede decir, es que este es mi hijo, siempre se cae en la red. No, eso a todos nos pasa. A usted también le pasa. Y a mí me pasa, ¿verdad? No diga que no. Y la verdad que nos pasaba antes de manera diferente. El asunto es que cada vez es como que más. Es como una droga, ¿verdad? Que no es lo mismo el alcohol que una droga más fuerte y otra más fuerte. Así no era lo mismo cuando la televisión nos atrapaba o tal vez un juego de los que nos gustaba jugar, ¿verdad? El deporte, como les dije antes. Ahora algo que nos atrapa cada vez más. Y eso es lo valioso, que dado eso, y la discusión dice, pues deberían haber leyes que nos impidan que no nos hagan eso. Y está bien, yo también estoy de acuerdo que debería haber normativas, pero si esperamos eso, ¿verdad ustedes? Nosotros somos los que tenemos que tomar alguna decisión y algún tipo de control como padres. Y precisamente yo les traigo la propuesta incluso para nosotros mismos, ¿verdad? Yo sigo insistiendo que así como la tecnología nos pone eso, la tecnología también a veces nos da las soluciones. Y hay pues aplicaciones que sirven para controlar, digamos, en el caso de un padre, saber qué vio su hijo, a qué horas lo vio. Nosotros pues, tuvimos eso también. En algún momento nos quitaba el internet a cierta hora de la noche y pues ya se terminó el internet hasta el día siguiente, ¿verdad? Y no es porque el niño sea malo, porque el papá sea muy estricto, sino que si esas son las reglas que hemos considerado saludables, yo le invito a que usted tome alguna medida, tenga alguna aplicación, tenga algún medio, de tal manera que no sea algo que todos los días tenga que estar usted peleando con. Si usted le puede dar un teléfono, si usted puede pagar el internet, si usted puede, seguramente que puede tener una aplicación que le ayude a controlar. Y usted sabe que póngase usted mismo límites también. Póngase usted también una hora en la que ya no va a haber internet. Póngase usted también un tiempo para las cosas. Porque no es por mal para nuestros hijos, ¿verdad? Sino es para ayudarlos. Y así como queremos ayudarlos a ellos, seguro que queremos ayudarnos a nosotros, ¿verdad? O no. O nosotros sí queremos tener libertad completa, ¿verdad? Eso es un reto que yo les lanzo a ustedes, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo han tenido.
Yo lucho con eso, como dice Ricky, yo a veces me quito, me los vuelvo a poner, borro una aplicación, la vuelvo a descargar, pero es un poco en la lucha que estamos constantemente tratando de agradar al Señor en primer lugar y de esa manera tratando de ser saludables, cuidando nuestro propio cuerpo, cuidando cómo gastamos nuestro tiempo. Saludables y también responsables, porque fíjate que si fuera una adicción, eventualmente a algún alcohol, alguna droga, le pondríamos muchísima atención. O sea, si fuera una adicción de ese tipo, en nuestros hijos, en nuestros seres amados o en nosotros, diríamos, es que no puede seguir. Pero como solo es digital, no nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa a una persona que está con esos horarios hasta medianoche y que no logra dormir y la luz blanca que significa y representa tanto para una persona y afecta? Entonces, me llama la atención eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo que a veces estamos con la familia los fines de semana o alguna actividad especial y eventualmente está uno viendo que todos están en el celular, ¿verdad? A mí me pasa muy frecuentemente. Entonces, de repente, digo yo, bueno, no he chequeado y voy a ver, papá, otra vez en el celular. Yo lo acabo de agarrar, ¿verdad? Ustedes, pero tal vez no estamos viendo, o es cierto, y los demás no se dan cuenta. No lo puedo decir, no lo puedo asegurar. ¿Qué sí les puedo decir? Eclesiastés capítulo 1, 7 al 11, miren qué interesante lo que dice. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Todas las cosas andan en trabajo más de lo que el hombre puede decir. Los ojos nunca se sacian de ver, ni los oídos de oír. Realmente, imagínense eso. O sea, no nos cansamos. O sea, no tiene límite. No tiene límite esto, pero nuestra mente necesita descansar. Nuestra mente necesita pausar. Necesitamos estar libres de luz blanca a una buena hora de la noche para poder tener la salud que necesitamos. Creo que hay que ponerle atención. Así que, Ricky, oremos para que Dios nos dé sabiduría, para no juzgar a los demás, para ver qué hay que aplicar en nosotros y tomar esas medidas de manera certera. Oramos. Perfecto. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Padre, hoy venimos delante de ti, te pedimos que nada nos domine, sino solamente ser nosotros entregados a ti, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pedimos ese dominio propio. Tú no nos dejaste sin dominio propio, nos diste poder, amor y dominio propio. Y hoy te pedimos y acudimos a ti para recibir de ti las fuerzas entonces y dirigir nuestras decisiones y nuestra atención a ti primero y a nuestro entorno después. Señor, hoy te pedimos entonces esta ayuda y creemos que la recibimos de parte tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que por favor usted puede compartir lo que significa Va con Dios, su testimonio, compartirlo a otros amigos a través de distintas maneras. Si usted va a usar la actividad digital y todas las vías digitales que hay, utilícelas para compartir Vaya con Dios. Usted puede contar que lo podemos ver a través de, escuchen esto, primero, oímos a través de la 98.1, 99.7. Podemos verlo a través de también plataformas digitales, Ilumina Play, lo tenemos en YouTube y también tenemos la oportunidad de tenerlo en televisión, donde seguramente usted nos verá bonitos y gorditos, así es, queridos amigos, súper bonitos y gorditos, pero bueno, no, ahorita hiciste los pingüinos ahí, ¿verdad? Amigos, regresamos después de esto con un poquito más de crecimiento solo aquí en su programa, Vaya con Dios. Volvemos. Vamos a continuar entonces la lectura. Dice así, las redes y las demandas. En el 2021, The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre cómo Instagram distorsionaba la manera en que las niñas percibían su cuerpo. Insistía en que la empresa conocía el daño que esto producía en el cerebro de las jóvenes y no lo frenaba. El fiscal general de California, Rob Bonta, apuntó en su investigación que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras, había engañado a los consumidores y estaba poniendo en peligro a los adolescentes. La portavoz de la compañía, Kechi Neji, explicó, tras la denuncia, que la finalidad de Meta siempre ha sido ofrecer a los usuarios una experiencia saludable y segura. Desde que se reveló la información, varios en Estados Unidos han aprobado leyes que restringen el acceso de los menores a las redes sin el consentimiento de los padres. A principios de ese mismo año, Instagram anunció que lanzaría una versión infantil. La noticia generó gran inquietud y varios fiscales generales enviaron una carta abierta a Mark Zuckerberg en la que concluían, en resumen, una plataforma para niños pequeños es dañina por innumerables razones. Instamos a Facebook a que abandone sus planes. 2 años después, en enero del 2023, un centenar de escuelas de Seattle, sede de Amazon y de Microsoft,
Con unos 50,000 estudiantes presentaron una demanda contra las grandes tecnológicas por el daño infligido a la salud mental de los jóvenes, argumentando que esto afectaba la labor educativa al absorber recursos de los colegios. Las instituciones observan con preocupación cómo las redes modifican los sistemas de recompensa de los alumnos y las secuelas que esto tiene en su bienestar emocional y en el aprendizaje. Ese mismo año, 9 meses más tarde, 41 fiscales generales del país presentaron una demanda contra Meta por desarrollar productos y aplicaciones con fines adictivos, a pesar de que la compañía había negado dicha acusación, insistiendo en que trabajaba arduamente en la seguridad del contenido. El escrito, sin embargo, subrayaba los peligros y riesgos de sus aplicaciones y acusaba a Meta de incumplir la ley de protección a la privacidad infantil en Internet al recopilar información de menores de 13 años. Kristen Harris ya había compartido la misma idea en su salida de Google. Meta conoce las vulnerabilidades de los menores y se aprovecha de ellas, generando herramientas para engancharlos. Les interesa tenerlos el mayor tiempo posible en la pantalla. Letitia James, fiscal general de New York, declaró pocos días después que las redes sociales debían responder por la crisis de salud mental en la juventud que habían provocado. En esta demanda se incluían el scroll infinito, las reproducciones automáticas y todo aquello que liberara dopamina y alterara los sistemas de recompensa. La mente de los jóvenes, en efecto, aún no está preparada para soportar estas estrategias manipuladoras. Meta se defiende afirmando que Instagram no es negativo y que ayuda a los jóvenes a afrontar momentos difíciles. Pero la demanda insiste en que lo que importa a la empresa es obtener información sobre los menores para alimentar sus algoritmos, violando la ley de Estados Unidos. No todas las redes son malas ni provocan efectos perjudiciales, pero psiquiatras y psicólogos coinciden en que sí dañan gravemente la salud mental de los adolescentes. Frances Haugen, ingeniera informática, trabajó en varias tecnológicas de Silicon Valley, Pinterest, Google, Yelp, antes de incorporarse a Facebook como gerente de producto en el 2019. Ahí recopiló archivos que luego utilizó ante el Congreso de Estados Unidos como base de una denuncia. Filtró 21,000 documentos internos que desataron una investigación periodística en la que colaboraron 17 medios, entre ellos The Washington Post, Financial Times, The Verge, The Wall Street Journal. La documentación probó claramente que los directivos sabían del daño que causaba Instagram y Facebook en la juventud. Y no solo afectaba la salud mental, sino que además mentían al respecto. Las revelaciones de Haugen abrieron numerosos frentes, desde la priorización del beneficio económico sobre la seguridad y el daño infligido a los niños hasta el papel de las plataformas en la difusión de noticias falsas o información violenta. De todos los recursos destinados a frenar la desinformación, un 87% se usa en Estados Unidos, el resto en otros países. La intención de Haugen no era acabar con Meta, sino concientizar sobre la situación para mejorar la transparencia y promover cambios legislativos. Creó Beyond the Screen, una organización sin fines de lucro que impulsa un cambio sistémico en las redes sociales mediante un ecosistema de rendición de cuentas. Las plataformas sociales tienen enorme influencia en la sociedad, pero operan con mínima transparencia. Aunque miles de millones de personas las usan, solo unos pocos cientos conocen a fondo su funcionamiento. Reguladores, ciudadanos preocupados e investigadores quedan desatendidos sin poder aportar su experiencia para afrontar los desafíos y perjuicios que surgen. Y dice aquí la autora, hasta que no logremos que más personas se unan a la mesa, las plataformas sociales seguirán trabajando en contra de los mejores intereses de la sociedad. Es una de las premisas de Beyond the Screen. La revista Forbes incluyó a Haugen en su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2021. Muchos la llaman la garganta profunda por frases como declárense en bancarrota moral y admitan sus errores. El ejemplo de Haugen nos demuestra que debemos alzar la voz y cuidar a los nuestros para salvaguardarlos de los daños profundos que las redes sociales sin control causan en niños, jóvenes, adolescentes. Y por qué no decirlo, también en nosotros como adultos. Vaya si no. Ojalá sí. Y miren ustedes, oyendo todo este contenido, venía a mi corazón porque ellos lo que dicen en esta demanda y todo es que
con todo esto, al final no solamente es contenido que los niños o que los adolescentes o los adultos vean, sino que al final lo que están buscando es alimentar algoritmos para poder entender y ver las tendencias de la gente y todo. Sin embargo, lo que realmente viene a mi corazón es que raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo estoy seguro de lo que les voy a decir porque me ha pasado y les ha pasado a ustedes. De repente uno está hablando de X tema, estás hablando de que querés comprar un repuesto, o querés hacer un viaje o lo que sea. Y luego entras a tu red social favorita o alguna de ellas y te das cuenta que empieza a salirte contenido de lo que estabas hablando. Entonces decís, al final hay negocios de por medio, hay publicidad, hay regalías, hay, en fin, tantas cosas. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ahí es cuando el pueblo cristiano de Dios tiene que ser un poquito más firme, astuto, y no podemos ser ingenuos y sencillamente darle un celular a nuestro niño para que se entretenga. O sea, no se vale. Yo creo que no se vale. Tenemos que ser avisados, entendidos en los tiempos y entender, no satanizar, repito, pero sí entender que hay un peligro latente en la trampa digital que nosotros podemos estar expuestos o nuestros hijos. Y es que a veces decimos, ¿por qué será que me salieron estos anuncios, verdad? Y todavía nos sorprende y pensamos que no hay una intención de estas empresas detrás de todo lo que nos proyectan. Ellos están compitiendo por nuestra atención y ahí es donde tenemos que poner ojo porque pues, hoy el tema es nuestro control como padres hacia nuestros hijos, pero también de nosotros, ¿verdad? Pero estamos compitiendo por la atención de nuestros hijos con un dispositivo, con un teléfono y de alguna manera nos estamos perdiendo la vida. Nuestros hijos se están perdiendo de jugar, de relacionarse, de tener amistades porque ocupan mucho tiempo en las pantallas. De alguna manera a mí me sale, yo no sé si yo lo configuré o así viene el teléfono, porque uno también no se ocupa de poner esos filtros que dice Huguito, pero me sale cada cierto tiempo cuánto tiempo uso la pantalla al día. Y yo me altero y digo, uy, no tanto tiempo, pero no sentí que fuera tanto, dice uno, ¿verdad? Y realmente porque uno utiliza el teléfono para el trabajo, para hacer muchas cosas funcionales, digámoslo así, y ahí es donde se va más cantidad, pero hay otra que encima le da el dato de en qué lo usó, ¿verdad? Y ahí sí sale la verdad. Ahí sí dice que fue tal vez en algún Instagram o algo así, ¿verdad? No todo fue trabajo, porque uno dice es que yo lo uso para trabajar. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creí que solo yo decía eso. ¿A dónde vamos con esto? A ser conscientes, y eso creo que nos habla la Biblia, examinémonos y lleguemos delante del Señor, examinemos nuestro corazón, y de eso estamos hablando hoy, cómo la Biblia nos puede ayudar con estas reflexiones de entender qué hay detrás de nuestras acciones. No solamente una búsqueda de interés en una red social, sino qué estamos llenando, de qué está vacío nuestro corazón. Yo me encontré con un tiempo en mi vida en el que yo tenía mucha como satisfacción de la aprobación, ¿verdad? Entonces yo quería contestar rápido los WhatsApp, por ejemplo, para que las personas dijeran qué eficiente es esta persona, rápido me contesta, porque no sé por qué en algún tiempo todo me lo preguntaban, mire, por ejemplo, de la iglesia, mira, ¿qué hora es tal cosa? ¿Será que este día va a haber no sé qué o algo así? Y yo no podía esperar a responder y a veces estaba comiendo algo así y me decía, Sergio, deja el teléfono un ratito. Pero si yo sentía esa necesidad de responder y tal vez la persona podía esperarme definitivamente, ¿qué? Una hora que yo le respondiera, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? A que uno mismo debe ver en su corazón qué es lo que está llenando, ¿verdad? ¿Qué estoy llenando con ser tan estricta en ese caso o tan demandante? Y nos podemos dar cuenta cuando se cae WhatsApp. ¿Se han notado? De repente todos, ¿y qué pasó? Y vos tenés WhatsApp, vos tenés, escándalo. Soy solo yo, seré solo yo, mi teléfono se descompuso. Y todos sufren. Y no, ¿qué está pasando? Esa es una alerta roja. ¿Cómo te sientes tú cuando se te acaba la batería del celular? ¿Cómo te sientes tú cuando dejaste el celular en casa? Es una catástrofe. Y a mí me pasó un día y yo dije, realmente, cuando llegué en la noche y vi, no me había perdido de gran cosa. Y el mundo no se acabó. Y el mundo no se acabó, pero tomemos conciencia de eso también. Así es. ¡Hala, qué impresionante eso, Ingrid, que te pasa a ti solamente! Pobre de ti. Pobre de ti. No, y es que ustedes, a todos nos pasa. Yo pienso en esto también, cómo nosotros debemos ser, primero, honestos. Todo esto es diseñado de manera tal que sí cautive nuestra atención. Y el que diga que a mí no me cautiva, está haciendo tal vez esa colita de la curva o de la norma, porque
el diseño es tan intuitivo, tan adictivo, que sí tiene la capacidad de quedarnos ahí nosotros con toda nuestra atención y enfoque. ¿Qué es lo que podemos nosotros entender? Debemos siempre gestionar, debemos siempre tomar decisiones y establecer márgenes. Para algunos los márgenes son un poquito más amplios, para algunos otros tal vez nuestros márgenes tienen que ser bien restrictivos. Eso no lo puede determinar más que uno mismo. Pero también comprendo lo que la autora nos sugiere aquí, ¿verdad? A veces ayuda un poquito que el sistema colabore, ¿verdad? Y por eso es que ahora usamos cinturones de seguridad, ¿verdad? Por eso es que está el freno. El carro, qué lindo si solo avanzara. Necesitamos el freno porque necesitamos regular, normar algunas cosas. Necesitamos normar la velocidad en la que andamos, poner ciertas normas sociales que nos ayuden a interactuar de manera correcta. Sin embargo, siempre sigue siendo nuestra decisión, porque como dirían por ahí, echa la ley, echa la trampa. Y entonces cualquier ley que salga de todos modos va a operar contra la gran vulnerabilidad de todo sistema, el ser humano. En sistemas, ¿verdad? Uno entiende, uno lo puede hacer perfecto ustedes, pero la vulnerabilidad, ¿dónde está? En los humanos. Los humanos somos los que hacemos la trampa. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado, decidir y poner márgenes, ¿verdad? Ustedes, algunos nos funcionan más estrictos, algunos tienen la capacidad de dejarlos más laxos. Está bien, pero igual, conózcase, póngalos y póngalos para su familia también. Para mí lo interesante de leer estos libros es que uno ya no puede ser ingenuo y decir, no, eso no tiene... Eso no hace nada. Teorías ¿verdad? de conspiración. Ajá. Y yo creo que este libro nos abre los ojos, ¿verdad? Para todos a decir, no, sí hay un asunto. Eso está diseñado para ser adictivo. Esto está diseñado, si es gratis es porque usted es el producto, ¿verdad? Eso es usted lo que están vendiendo. Y eso no significa, como tú dijiste, Tulio, que lo vamos a satanizar, sino que si somos conscientes de eso, vamos a poder tomar decisiones un poquito más informadas. Ahí decía que ellos quisieran que se controlara, pero que el 87% de lo que destinan para frenar y para controlar es en Estados Unidos, o sea que todos los demás, el 13% casi no hacen nada, en otras palabras, ¿verdad? Por otra parte, alguien dirá que bueno, porque es más libre, hay menos censura. Pero el punto es que usted puede tomar las decisiones de hasta dónde lo deja. Yo le invito a que tome decisiones. Le invito a que, si usted tiene un niño pequeño y dice, no importa lo que diga, me va a costar un poquito, pero no le voy a dar un dispositivo o se lo voy a dar solo cierto tiempo, ¿verdad? Usted sea firme con esas decisiones, es por el bien, ¿verdad? Y le invito también a que lo haga con usted mismo. Esa persona que es más difícil de convencer, esa persona que sí lo convence, que es usted mismo, póngale normas, sea estricto con él, porque esa es la manera que usted va a salir adelante. Mírese al espejo, ¿verdad? Y háblele ahí con conciencia. Y es increíble cómo de verdad no nos damos cuenta que ellos trabajan, yo imagino es un equipo pensando, ¿cómo hago esta red más adictiva? ¿Verdad? Imagínense, hay unas aplicaciones que con tal de tener esa fidelidad le ponen racha, ¿verdad? Y entonces la racha, y si uno pierde la racha, como que perdió el tesoro, la cuenta, ¿verdad? Pero es esa búsqueda, ¿verdad? Y es increíble porque en algún momento también se escuchó que el CEO de TikTok, él no dejaba que sus hijos vieran TikTok porque los creía demasiado jóvenes. Entonces uno dice, ellos saben lo que están construyendo ahí, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros como papás tenemos que ser muy conscientes de hablar con nuestros hijos, porque no es solo no podés, dame el teléfono, te lo quito y te lo escondo y creamos más todavía morbo, búsqueda. Polémica al final. Exacto, sino es tener esos diálogos, ¿verdad? ¿Qué es importante? Tu mente es importante. Y fíjense que yo me encontré esta cita que me encantó buscando algo para afinar este tema y dice 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Y realmente las redes sociales y toda la adicción que pueda causar nos tienen como medio zombies, ¿verdad? Como adormitados. Y la Biblia nos invita a estar alertas, a estar atentos, a no vivir como de noche, no pasar de noche, decían en las clases. ¿Se acuerdan? Esa clase la pasaste de noche. ¿Por qué? Porque entraste, saliste y no entendiste ni aprendiste nada. Y a veces así estamos en la vida y no digamos de entendimiento, de conocimiento, sino de relaciones. Estás viviendo con tus hijos, con tu cónyuge,
pero no lo conoces, no sabes qué intereses tienen, qué está pensando, cuál es su corazón. Y ahí está la alerta de esto. Dejemos a un lado, dosifiquemos lo que tengamos que dosificar, la cantidad de uso, porque es más importante las otras cosas que nos estamos perdiendo. Así es, yo le digo mucho a los hombres cuando platicamos con ellos, les digo que los hombres somos llamados a 3 cosas fundamentalmente. Es un privilegio que Dios nos dio, es a liderar, a proteger y a proveer. Y proteger muchas veces no solo es cuidarlos físicamente, es protegerlos aún de la tecnología, aún de cosas que quieren venir a robarse sus corazones. Y creo que tenemos que tener ese cuidado. Ahora, creo que hay muchas perlas que hoy escuchamos y Huguito dijo un par de ellas. Y una de ellas es que lo importante de leer estos libros y estos contenidos es que ya no podemos aducir ignorancia. O sea, ya no podemos decir no sabíamos. O sea, sí hay algo. Eso es lo primero. Lo segundo, si es gratis, el producto es usted. Usted. Esa es la bomba de hoy. Eso dolió. Eso dolió. O sea, si es gratis, es que de verdad, no, gratis nada. Entonces, si es gratis, usted es el producto. O sea, van tras usted. Y a veces el enemigo, y no quiero dejar de decirlo, a veces el enemigo utiliza ciertas cosas para robarse el corazón de nuestros hijos. Eso es delicado. Y lo tercero, le decía Ricky, que ya no nos dio tiempo de hablar de este tema, pero creo que vale la pena. Y es 1 Corintios 10:23. En 5 versiones distintas, nosotros encontramos que 3 de los títulos para introducir la lectura dice: haced todo para la gloria de Dios. El segundo, respeto a la conciencia de otros. Y el tercero, busquemos el bien de los demás. Y entonces después creo que podemos entonces entender 1 Corintios 10:23, que dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. O sea, si tú eres cristiano, tú tienes libertad y tú puedes escoger. O sea, el pastor, el líder, o sea, no te va a estar diciendo, ¿está usted viendo red? ¿No está viendo red? ¿Que le está haciendo bien? Tú eres libre de hacerlo. La otra versión dice, todo me es lícito, la clásica, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica o fortalece mi vida cristiana. Entonces, no todo. O sea, tienes que saber cómo lo vas a utilizar. Crear esas normas y patrones para tu vida, para tu familia, creo que es una oportunidad que tenemos por delante. Así que, amigos, vamos a orar para finalizar este segmento, porque volviendo a lo que Ricky nos leía al final del contenido, él decía, este ejemplo de Haugen nos demuestra que debemos alzar la voz y cuidar a los nuestros para salvaguardarlos de los daños profundos que las redes sociales sin control, ahí está la clave, sin control, causan en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y por qué no decirlo, también en nosotros como adultos. Queridos amigos, vamos a hablar. Que Dios nos dé la sabiduría, la perspicacia y, como dice la palabra, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes, para saber qué es esto y no ser ignorantes, o más que ignorantes, que suena muy fuerte, posiblemente, diría Esteban, pero podríamos ser ingenuos de decir, yo no sabía, no, eso solo es un teléfono. No es así. Oramos. Padre bueno, queremos darte gracias, papito, porque sabemos que este contenido, de una u otra manera, tú lo has permitido, Señor, para traer verdades a nuestras vidas y poder seguir, Señor, en esta lucha, en esta batalla por la vida, el corazón de nuestros hijos, familia y demás. Sabiendo, Padre, que las plataformas digitales y tantas plataformas que existen, nosotros mismos lo usamos como iglesia, como estos programas y todo, y puede ser de mucha utilidad, Padre, de mucha bendición, inclusive para leer la palabra, para tantas buenas cosas. Solo danos sabiduría, Señor. Afina nuestro oído para entender nosotros lo que tú quieras decirnos, las alertas en nuestra familia, matrimonio, hijos, sociedad, iglesia y todo lo que tú quieras hablarnos, Padre. Te damos permiso, Espíritu Santo, porque tú eres un caballero, que hables a nuestro corazón y que nos dé la valentía de tomar las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo, Señor. Para esta hora hemos llegado, Padre. Te agradecemos todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, qué privilegios estar aquí juntos compartiendo este buen tiempo. Vamos a hacer una ronda final de despedida con mis amigos. La dama el día de hoy tiene la palabra. Yo les quiero decir que pongamos atención a lo que estamos viviendo. Cada día cuenta, cada día es importante y podemos estarnos perdiendo de grandes experiencias por no estar despiertos y atentos. Así que ánimo, el Señor está con ustedes. Buenísimo. Yo les diría lo que Pablo dijo. Pueden hacerlo legal todo, pero no todo nos conviene. Pueden hacerlo legal todo, pero no deje que nada lo controle. Sí, yo diría que no debemos extrañarnos que cada empresa busca su beneficio, pero nosotros somos responsables de guiar de acuerdo a lo que el Señor nos manda, lo que con nuestra vida hacemos. Así es, yo me quedaría con la frase de mi querido Huguito: si las cosas son gratis, si algo es gratis, usted es el producto. Así que abra los ojos, querido amigo. De verdad que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten.
Pero bueno, lo que yo quiero decir al final de esto es que Dios nos está dando sabiduría también para poder enfrentar estos temas y salir libres de la trampa de la era digital y de todo lo que eso conlleva. Amigos, ha sido un privilegio estar acá y en nombre del tremendo Ricky, dice, no digamos Hugo Nájera, la dama el día de hoy, Ingrid Leonardo, Antulio Castillo, su seguro de humilde servidor, queremos desearles mejores de Dios y recuerde, por el amor de Dios, ni solo ni mal acompañado. Nosotros todos le decimos, vaya con Dios, vaya con Dios. Nos vemos. Adiós. Vaya con Dios.